F. Engels. Carta a Marx. Manchester, aprox. 20 de julio de 1851. Me gusta la carta de Miguel. Al menos piensa el muchacho, y sin duda resultaría muy bueno si viniera al extranjero durante un tiempito. Sus temores acerca de los efectos desfavorables que tendrá sobre los demócratas nuestro documento recientemente publicado son, sin duda, bastante justificados en su distrito, pero esos primitivos campesinos medianos de tendencia democrática de la Baja Sajonia, cuyos traseros ha estado besando últimamente la Kolonische Zeitung, ofreciéndoles una alianza, no están tramando nada y están situados muy por debajo de los demócratas pequeño burgueses de las grandes poblaciones, por las cuales, son sin embargo, dominados. Y esta democracia pequeño burguesa, normal, aunque evidentemente muy molesta por este documento, está por su parte demasiado agobiada y exprimida para no llegar, mucho antes que la gran burguesía, a la conclusión de la necesidad de cruzar el Mar Rojo. Los tipos se resignarán cada vez más a la necesidad de un reinado temporario del terror bajo el proletariado. Después de todo no puede durar mucho, porque el contenido positivo del documento es tan carente de sentido que no puede imaginarse la dominación permanente de esa gente o la ejecución de tales principios hasta sus últimas consecuencias. En cambio, los campesinos pequeños o medianos de Hannover, que no tienen más que su tierra, y cuya casa, tierra, granero, etc., están expuestos a todos los daños por la rutina de todas las compañías de seguros, desde ya previsible, y que, además de esto, desde los tiempos de Ernesto Augusto han tenido un gran gusto por todas las delicias de la resistencia legal. Este labrador alemán acomodado tendrá mucho cuidado en no meterse en el Mar Rojo, a menos que se vea obligado. Volvamos al efecto producido por nuestro documento sobre los demócratas. Miguel debiera recordar, empero, que continua e ininterrumpidamente hemos atacado a esos caballeros en escritos que después de todo eran, más o menos, manifiestos del partido. ¿Por qué, entonces, todo este griterío acerca de un programa que solo resume lo que ya ha sido publicado hace mucho tiempo? ¿Acaso nos repudiaron en esa ocasión nuestros partidarios del continente y se comprometieron con los demócratas más de lo que permitían la política y el honor del partido? Si los demócratas chillaban en forma tan revolucionaria por pura ausencia de resistencia, ¿quién es responsable de su falta de resistencia? Por cierto que no nosotros, sino a lo sumo los comunistas alemanes en Alemania. Y esto parece ser ciertamente el nudo de la cuestión. Cualquier demócrata con alguna inteligencia debe haber sabido de antemano qué podía esperar de nuestro partido. El documento no podía contener mucho que fuera nuevo para él. Si ellos hicieron una alianza temporaria con los comunistas, tenían perfecta conciencia de las condiciones y de la duración de la alianza, y a nadie que no fuese un campesino medio o un abogado hannoverianos podría haberles sorprendido que, desde 1850, los comunistas habían cambiado los principios y la política de la Neue Rheinische Zeitung. Es verdad que Waldeck y Jacobi nunca se permitieron pensar en tales cosas. De todos modos, ninguna publicación de esta clase puede a la larga, hacer nada contra la naturaleza de las cosas, o contra la concepción de la relación, como diría Stirner, y la gritería y las intrigas democráticas oscilarían nuevamente y actuarán mano a mano con los comunistas. Y nosotros sabíamos desde hace tiempo que los tipos le jugarán algunas sucias pasadas al movimiento al día siguiente. Ninguna diplomacia puede detener esto. Por otra parte, el hecho de que, como yo lo había presumido, se están formando pequeños grupos comunistas en todas partes en base al manifiesto, me ha causado gran placer. Teniendo en cuenta la debilidad de nuestra dirección hasta ahora, esto es justamente lo que nos hacía falta. Siempre se pueden hallar soldados si la situación está bastante desarrollada, pero es muy agradable tener la perspectiva de una dirección que no consista de Straubingers y que permita una selección mejor que la actual, que es tan solo de un hombre de alguna educación por cada 25. Sería bueno hacer una recomendación general de que se lleve a cabo propaganda entre los oficinistas. Si tuviera que formarse una administración, estos hombres serían indispensables. Están acostumbrados al trabajo duro y a la contabilidad inteligible, y el comercio es la única escuela práctica para empleados útiles. Nuestros abogados, etc., no sirven para esto. Empleados para la contabilidad y el trabajo de oficina, hombres con talento y bien educados para redactar despachos, cartas, documentos, esto es lo que necesitamos. Con 6 empleados yo podría organizar una rama administrativa infinitamente más sencilla, amplia y práctica que con 60 consejeros de Estado y expertos en finanzas.
Estos últimos ni siquiera saben escribir en forma legible, y emporcan todos los libros en forma tal que nadie podría hacer nada con ellos. En vista de que se estará cada vez más obligado a prepararse para esta eventualidad, el asunto no carece de importancia. Además, estos oficinistas están acostumbrados a la continua actividad mecánica y tienen menos exigencias. Es más fácil alejarlos de la holgazanería y, si no sirven, librarse de ellos. F. Engels. Carta a Marx. Manchester, 21 de agosto de 1851. He leído a Proudhon hasta la mitad y encuentro muy acertada tu opinión. Su llamamiento a la burguesía, su retorno a Saint-Simon y a otras 100 cosas, incluso en la parte crítica, demuestra que considera a la clase industrial, a la burguesía y al proletariado, como realmente idénticos, y puestos en conflicto únicamente por la circunstancia de que la revolución no ha sido completada. La construcción histórica pseudofilosófica es evidente. Antes de la revolución, la clase industrial en sí, 1789 a 1848, en contradicción, la negación, luego la síntesis de Proudhon para enlazarlo todo con un floreo. Todo el asunto me parece ser un intento final de retener teóricamente a la burguesía. Nuestras premisas acerca de la iniciativa histórica decisiva de la producción material, de la lucha de clases, etc., son adoptadas en gran medida, tergiversadas en su mayoría, y sobre esto se basa una tentativa de dar, por una prestidigitación pseudo-hegeliana, la apariencia de una vuelta del proletariado al seno de la burguesía. Todavía no he leído la sintética sección 1. En los ataques a L. Blanc, Robespierre, Rousseau, hay algunas cosas buenas, pero tomados en conjunto no se puede hallar nada más pretenciosamente superficial que esta crítica política. Por ejemplo, sobre la democracia, en que, como la Neue Preußische Zeitung y toda la vieja escuela histórica, se pierde en minucias y no se avergüenza de construir sistemas a partir de minúsculas consideraciones prácticas dignas de un escolar. Y qué gran idea esa de que el poder y la libertad son contradicciones inconciliables y que ninguna forma de gobierno puede darle a él suficiente fundamento moral para obedecerlo. Entonces, ¿para qué diablos se necesita el poder? F. Engels. Carta a Marx. Manchester, 23 de septiembre de 1851. La división de los italianos es maravillosamente bella. Es espléndido que un visionario tan astuto como Mazzini se haya detenido por fin en consideraciones materiales, y ello en su propio país. Uno de los buenos resultados de la Revolución Italiana ha sido que también ahí las clases más aisladas han sido arrastradas al movimiento, y que se está formando un nuevo partido, más avanzado que los viejos émigres de Mazzini, y que está suplantando gradualmente al señor Mazzini. También de acuerdo con las noticias periodísticas, el mazzinismo parece perder terreno incluso entre gente que no es constitucionalista ni reaccionaria y que está utilizando lo que queda de libertad de prensa en el Piemonte para atacar a Mazzini. El gobierno no comprende la importancia de esto. La revolución italiana sobrepasa en mucho a la alemana en su pobreza de ideas y riquezas de frases. Es una suerte que un país que en lugar de proletarios no tiene prácticamente otra cosa que Lazzaroni, pordioseros, posea al menos metallers, arrendatarios. Las demás razones dadas por los disidentes italianos son también satisfactorias. Y, finalmente, está muy bien, también, que el otro bando de exiliados que hasta ahora ha permanecido, al menos públicamente, sin divisiones, esté también en desacuerdo. F. Engels. Carta a Karl Marx. Primera edición. La colección de la correspondencia de Marx y Engels se publicó por vez primera en alemán en 1934 a cargo del Instituto Marx Engels Lenin de Leningrado. La segunda edición, ampliada, se realizó en inglés en 1936. Fuente de la versión castellana de la presente carta, C. Marx y F. Engels, Correspondencia, Ediciones Política, La Habana, siglo F. Esta edición, Marxists Internet Archive, 2011. Londres, 19 de diciembre de 1882. Mi opinión sobre el asunto Podolinsky es la siguiente. Su verdadero descubrimiento es que el trabajo humano tiene el poder de fijar la energía solar sobre la superficie de la Tierra permitiendo que su acción dure más de lo que duraría sin él. Todas las conclusiones económicas que deduce de esto son equivocadas. No conseguí el trabajo original, pero lo leí recientemente en italiano en la plebe. El problema es este, cómo una cantidad dada de energía radicada en una cantidad dada de alimento puede dejar tras de sí una cantidad de energía mayor. Lo resuelvo así, supongamos que la ración alimenticia diaria que necesita una persona representa una cantidad de energía expresada en 10.000 calorías.
Estas 10.000 calorías siguen siendo siempre 10.000 calorías, y en la práctica, como se sabe, pierden, en el curso de su transformación en otras formas de la energía, por fricción, etc., una parte de su total. Esta pérdida es considerable en el cuerpo humano. El trabajo físico aplicado al trabajo económico nunca puede ser, en consecuencia, igual a 10.000 calorías, sino siempre menor. Pero esto no significa que el trabajo físico sea trabajo económico, lejos de esto. El trabajo económico realizado por las 10.000 calorías no consiste en modo alguno en la reproducción de las mismas 10.000 calorías, total o parcialmente, en esta forma o aquella. Por el contrario, la mayor parte de esta se pierde en el creciente calor y radiación del cuerpo, etc., y lo que de ellas queda son las potencialidades fertilizantes de los excrementos. El trabajo económico que ejecuta un hombre al emplear estas 10.000 unidades de calor consiste más bien en la fijación, durante un tiempo más o menos largo, de nuevas unidades de calor que le irradia el sol, y que tienen únicamente esta conexión de trabajo con las primeras 10.000 unidades de calor. Pero el que la nueva cantidad de calor fijada por aplicación de las 10.000 unidades de calor de la alimentación diaria lleguen a alcanzar 5.000, 10.000, 20.000 o 1.000.000 de unidades, únicamente depende del grado de desarrollo alcanzado por los medios de producción. Aritméticamente, esto solo puede representarse en las ramas más primitivas de la producción: la caza, la pesca, la ganadería, la agricultura. En la caza y en la pesca ni siquiera se fija nueva energía solar, únicamente se emplea la ya fijada. Al mismo tiempo, es evidente que, suponiendo que el pescador o el cazador estén normalmente alimentados, la cantidad de proteína o de grasa que obtiene cazando o pescando es independiente de la cantidad de estos elementos alimenticios que consume. En la ganadería, la energía se fija en el sentido de que la materia vegetal, que de otro modo disminuiría, decaería y se descompondría rápidamente, es sistemáticamente transformada en proteína animal, grasa, piel, huesos, etc., y con ello se fija por largo tiempo. Ya aquí es complicado el cálculo. Tanto más en la agricultura, en la que también interviene en el cálculo, el valor energético de los materiales auxiliares, abonos, etc. En la industria se acaba todo cálculo. En la mayor parte de los casos, el trabajo aplicado al producto ya no puede expresarse en unidades de calor. Sí, por ejemplo, esto sigue siendo posible en el caso de una libra de hilo, debido a que su tesura y resistencia pueden reducirse, con mucho trabajo, a una fórmula mecánica. Ya aquí esto se manifiesta como una pedantería totalmente inútil. Y en el caso de una pieza de género en bruto, y tanto más en el caso del género teñido y estampado, se vuelve absurdo. El valor energético de un martillo, de un tornillo o de una aguja, calculado de acuerdo al costo de producción, es una cantidad carente de sentido. En mi opinión, es absolutamente imposible tratar de expresar las relaciones económicas en magnitudes físicas. Lo que Podolinsky ha olvidado por completo es que el hombre, en cuanto obrero, no es simplemente un fijador del calor solar actual, sino un derrochador muchísimo mayor del calor solar del pasado. Las reservas de energía, carbón, minas, bosques, etc., que hemos logrado despilfarrar, las conoces mejor que yo. Desde este punto de vista, incluso la pesca y la caza no se manifiestan como fijación de nuevo calor solar, sino como gasto e incipiente derroche de la energía solar ya acumulada. Más, lo que el hombre realiza deliberadamente con el trabajo, lo hace en forma inconsciente la planta. Las plantas, y esto también es cuento viejo, son los mayores absorbentes y depósitos de calor en forma transformada. Por consiguiente, mediante el trabajo, en cuanto fija calor solar, lo que no ocurre en la industria y otras ramas de la producción, el hombre logra unir las funciones naturales del animal consumidor de energía con las de la planta, coleccionista de energía. Podolinsky, partiendo de este descubrimiento muy valioso, se ha extraviado por caminos equivocados porque estuvo tratando de encontrar en la ciencia de la naturaleza una nueva demostración de la verdad del socialismo, y con ello ha confundido la economía con la física. F. Engels. Carta a Karl Marx. Londres, 22 de diciembre de 1882. Volviendo a Podolinsky, debo hacer una corrección, la de que el almacenaje de energía por medio del trabajo, en realidad, solo ocurre en la agricultura. En la ganadería la energía acumulada en las plantas es simplemente transferida en conjunto a los animales, y solo puede hablarse de almacenaje de energía en el sentido de que sin ganadería las plantas nutritivas mueren inútilmente, mientras que con ellas son utilizadas.
En cambio, en todas las ramas de la industria, la energía es únicamente gastada. Lo que más tiene que tenerse en cuenta es el hecho de que los productos vegetales, la madera, el forraje, el lino, etc., y los productos animales en que se almacena la energía vegetal, son puestos en uso cuando se los trabaja, y en consecuencia se conservan por más tiempo que si fueran abandonados a su desintegración natural. De manera que, si se quiere, se puede traducir al mundo físico el viejo hecho económico de que todos los productores industriales se ven obligados a vivir de los productos de la agricultura, de la ganadería, de la caza y de la pesca, pero difícilmente se ganaría mucho con esto. Estoy contento de que en lo que respecta a la historia de la servidumbre hayamos procedido de acuerdo, como se dice en el lenguaje de los negocios. Es seguro que la servidumbre y la prestación de servicios no son una forma exclusiva del medioevo feudal. Las encontramos en o casi en todas partes donde los conquistadores hacen que los antiguos habitantes cultiven la tierra, por ejemplo, en Tesalia, en la remota antigüedad. Este hecho me ha conducido a error a mí y a muchos otros en lo que respecta a la servidumbre en la Edad Media. Se estaba demasiado inclinado a fundarla simplemente sobre la conquista, la que todo lo tornaba tan claro y fácil. Véase, entre otros a Thierry. La situación de los cristianos en Turquía durante la culminación del viejo sistema semifeudal turco fue algo parecida.